8 de la mañana con 25 minutos. Esto es Proyecto Puente a través de Stereo 100. Te recuerdo que estamos en unirradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses, en Twitter, @Alberto Medina para los datos duros de la información. Y les recuerdo que pues nos puede escuchar ya en TuneIn. Me dicen que ya está activo, una disculpa porque estuvimos fuera en la primera hora. Ceci Durán ahorita está compitiendo a Ali Soto, el hijo de Chapo Soto, el sonorense Ali Soto en Las Vegas. Felicidades. Presenta hoy en Campeonato Mundial de Luchas en la modalidad Greco 59 kilos. Mucho éxito a Ali Soto, por supuesto, y a su papá Arturo Soto Munguía. ¿Por qué tienes que acreditar la legítima defensa? Raúl Villanueva, siempre y cuando esté dentro del hogar y no sobrepase el calibre 38. Fuga en Boulevard Villa Bonita y Privada Perusa sobre el Camellón. Gerardo Vega me reporta. Yuri Gómez Unger, a lograrlo, ahorro energía 60%, ahí está la recuperación de la inversión. Natalia Vidales, urge conciencia sobre lo nocivo del ruido en la vía pública y claro control de la autoridad, cine, restaurantes, tiendas, dice Natalia Vidales, estoy de acuerdo. 78,000 muertes relacionadas, contaminación atmosférica 2010, Hermosillo, una grave contaminación por partículas suspendidas. Arquitecto Lamberto Betanzos, sin drenaje, sin reglas y contaminan por mucho tiempo la ciudad. Sería un logro construir con materiales acordes al clima, pero quien cambiará la ley si el dinero puede más, dice. Arquitecto Betanzos, los asentamientos humanos, invasiones, las casas abandonadas son insalubres, inseguras, el principal problema de la ciudad también, y que no hay nada porque no se ha empezado con nada. Arturo Soto, por algo le dicen el señor telenovela al procurador Ernesto Alonso Navarro Zugish. Le dice por ahí. Vigilantes del transporte, contaminación, parque de unidades de transporte en fatales condiciones y circulan 15 horas, digan gas natural, eléctricos. Iliana, a la izquierda le pasó lo mismo que a la derecha, se apoderó a ellas el PRI. Y se dejaron apoderar. ¡Lo gozaron! Ángel López, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. David Morales, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días a tu auditorio. Él es especialista y es académico también de la Universidad Estatal de Temas de Ecología. Así es. Y Ángel López, exdirector de Ecología del pasado sexenio, con quien me tocó trabajar los primeros temas de la falta de basureros. En ese entonces para el Imparcial, estaba hablando hace 10 años, el año pasado. Así es. Y a ver, y siguen los problemas igual. ¿Por dónde empezar con todo esto? La contaminación que nadie ve. Primero los carros, que decía Elvidia. ¿Se debe de aplicar una nueva verificación vehicular, crees tú, o mínimo tener un registro de la chocolatiza, no? Mira, realmente sí se debe hacer algo. De que se debe hacer algo, sin lugar a dudas. El escenario está muy claro. Yo creo que hay que aplicar autoridad, hay que aplicar la normatividad. Para eso hay autoridad, ¿sí? Para que aplique las leyes. Y hay leyes que regulan las emisiones vehiculares. Simplemente la ley de tránsito municipal, la ley de tránsito estatal define claramente, no recuerdo exactamente el artículo, pero define claramente que será sujeto a infracción aquel vehículo que visualmente contamine y será remitido a una revisión para que cumpla con las normas. Hay una norma mexicana que define el nivel de las emisiones vehiculares. Entonces, ahorita siguiendo con la plática ahí que comentaba el diputado Vernon Pérez Rubio, sin lugar a dudas, hay que hacer algo, Normatividad existe, hay que aplicarla. Yo creo que por ahí deberíamos empezar, aplicando la ley. No tienen derecho a contaminar los vehículos porque son chocolates. No hay derechos para contaminar. Al contrario, tienen la obligación para cumplir con la norma. Que si son chocolates o no, bueno, ese es otro tema. Pero entrando aquí a nuestro territorio, deben de cumplir con la normatividad. ¿Sí? Yo creo que si todos entendemos eso, sociedad, autoridades, vamos a mejorar mucho el tema ambiental. Y esto va ligado directamente a la salud. Fíjate que los indicadores ambientales, ahorita que estábamos explorando mucho sobre identificar qué se ha hecho, qué no se ha hecho, etcétera, pues no hay indicadores. Ese es el problema, no hay indicadores y la relación directa para medir el buen desempeño de la agenda ambiental en el Estado está en los indicadores de salud. Todo nivel de contaminación afecta directamente a la salud. Emisiones, enfermedades por broncorrespiratorias, basura, enfermedades gastrointestinales, residuos peligrosos, enfermedades más complejas, cáncer, etcétera. Entonces, todo va en relación a la salud humana. Entonces, creo que por ahí lo primero que tenemos que hacer es aplicar autoridad.
Se está midiendo, es decir, sabemos qué tanto contribuye el carro a contaminar, porque pues es el origen, ¿no? De hecho, el calentamiento global lo inician por las emisiones de dióxido de carbono, que es lo que emiten los carros. Es decir, que empieza esto a principios del siglo pasado y que empieza o se acelera también con las políticas industriales en Estados Unidos, en Europa, que después se intenta mitigar, pero esto se ha salido de control. ¿Sabemos cuánto contamina cada carro, por ejemplo, Hermosillo? ¿Cuánto contribuye Hermosillo por las emisiones de dióxido de carbono en los carros, por ejemplo? ¿Se mide, David? No sabemos qué tan eficiente. Dice el ayuntamiento en el reportaje que no, que sí lo miden, que todo está bien, ¿no? Pero ¿es garantía esos equipos de medición o como lo están midiendo? En realidad aquí en la ciudad de Hermosillo en particular, la información existente sobre la cantidad de monóxidos o contaminantes por generación de los automóviles no es algo que se tiene cuantificable, es muy escasa la información existente. Se sabe que esta contaminación aporta un 20% a la contaminación urbana que se tiene, ¿no? Se conoce también que se encuentra la contaminación por automóviles, se encuentra en un tercer lugar, ocupa un tercer lugar aquí en la ciudad. El primer lugar obviamente lo ocupan las industrias que utilizan combustóleos. En segundo lugar, toda la contaminación generada por lo que es la ganadería, por la quema de gavilla o quema de otro material. Y el tercer lugar lo ocupa lo que es la contaminación vehicular. Como te digo, se conoce que es un 20%, pero así en realidad es muy escasa la información que se tiene. O sea, sí hay aparatos que miden lo que es la contaminación, pero obviamente falta más equipo todavía en la ciudad, ¿no? Para poder cuantificar esta contaminación exactamente y qué tanto nos está afectando. Uh-huh. Las emisiones de monóxido son muy graves, es mucha la emisión que se genera. Creo que todavía estamos en los límites máximos permisibles por ley, pero no esperemos a sobrepasar esos límites para tomar algunas acciones ya de medidas, ¿no? Que contrarresten esa contaminación. ¿O estamos en los límites? ¿Podemos saber que estamos en los límites? Pues ese es el problema, que no sabemos. Yo creo que lo primero que tiene que hacer la autoridad es medir, y en base a las mediciones definir la política que va a generar en relación a eso. Ahorita decir, bueno, hay que verificar, pues sí, vemos un problema, es obvio, pero no tenemos en exactitud las mediciones, ni las mediciones reales en polvos, ni en emisiones vehiculares. No hay datos. Ese es el gran problema. Entonces, la prioridad es aplicar autoridad, medir, informar a la comunidad, porque hace 20 años, como decían, se trató de implementar la verificación vehicular, pero pues todo el mundo decía, ¿pero por qué si no hay contaminación? Pero ahorita el escenario es diferente. Exacto. Mira, en invierno no cabemos. Sí. Aparte de carros, en verdad, las horas de tráfico ya son pesadas en Hermosillo. O sea, yo creo que queremos que esto, a nivel Hermosillo es mucho. Ya te trasladas 40 minutos de punta a punta de la ciudad, 20 minutos mínimo, 15 vas a hacer con el auto. No hay estacionamientos y yo no los veo preocupados hablando de eso. No. Mira, en verano tú te subes a la azotea de tu casa o en algún cerrito y vas a ver una capa de polvo en toda la ciudad. En invierno, dadas las temperaturas, haz de cuenta que el mismo clima le pone una tapadera a la olla que es esta ciudad, y vas a ver la capa de polvo y vas a ver una capa negra, que son todos los gases y todos los contaminantes, porque la diferencia de presiones hace que se queden aquí. Entonces, eso repercute directamente con la salud. ¿A qué voy yo? Es más barato implementar medidas antes del problema que después del problema. ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Sabes qué? Los índices de morbilidad de enfermedades van creciendo, hay que hacer más hospitales, hay que hacer más clínicas. Y bueno, ahí vienen las deficiencias, clínicas sin medicinas, bla, bla, bla. Ese es otro rollo. Pero yo creo que tenemos que atacar el problema antes de que se genere. Prevención. Tú hablabas ahorita de cambio climático. Sonora, por su tamaño, por la cantidad de emisiones que genera, no es problema para el cambio climático, es un granito de arena. El problema es que todas las emisiones que están generando otros países desarrollados, ¿sí?, afectan el clima, y hay una frase que dice, el hilo se rompe por lo más delgado, siempre. Y el hilo más delgado para la Tierra son los polos y los desiertos. Y ves siempre algo relacionado con cambio climático, es el oso polar ya flaco,
en un pedacito de hielo, pero también en el desierto. Y casualmente Sonora está en el desierto. ¿Y dónde se manifiestan esos cambios climáticos? Ya tenemos, aunque es el ciclo natural, ya tenemos temperaturas promedio arriba de los 45 grados. Ya tenemos grandes sequías. Ya tenemos temporadas de lluvia catastróficas. O sea, esos niveles que antes eran unos ciclos normales se han ido alargando y haciendo más catastróficos. Entonces, Sonora tiene que pensar mucho en eso, en adaptarse al cambio climático, no en mitigarlo. No, nosotros no somos, no tenemos la capacidad para mitigar gases de efecto invernadero. Bueno, ¿y cómo se adaptar y por dónde empezar? Pues aplicando la ley, aplicando normatividad, regulación. A ver, tenemos que respetar el medio ambiente. ¿Cómo? Oye, voy a desarrollar esto. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Hay que preservar. Un programa especial, ¿no? De adaptación a la microfonda. A ver. Hay que tomar conciencia de que la contaminación que se genera aquí en toda la zona urbana es muy importante y está llegando a sus niveles ya de magnitud. Ya no vivimos en un lugar donde podríamos hacer emisiones o lo que sea de manera libre, ¿no? Sin tener consecuencias. Ahorita ya podemos empezar a tener las consecuencias. Otro punto importante, fíjate que lo hemos descuidado un poco y que no se ha mencionado y mucha gente lo tiene por un lado, es la contaminación visual que tenemos. Pero antes, por ejemplo, aquí mira, el auditorio. ¿Y qué dicen? Donar a la ciudad 200 árboles Palofierro y no los... yo quise donar a la ciudad 200 árboles Palofierro y no lo aceptaron, así como, ¿es en serio? Alejandro me dice, atrapado en los 80s en Twitter. Hay carros particulares, patrullas y vehículos oficiales que parecen pulpos en fuga. ¿Quién los va a multar o remitir? Así es. Giovanna Floriana, y la semana pasada mi hijo tuvo que esperar 40 minutos al transporte, se desmayó porque no llevaba aire acondicionado. Una opción sería el transporte público, pero no en las circunstancias como está ahora. No hay opciones alternativas al vehículo particular, estoy de acuerdo contigo. Me dice Juan Manuel R. Bueno, finalmente se acabó el nuevo Sonora. Humberto Flores. El detalle es, si no la registro y la acciono en contra de la persona frente a qué estamos, si no la registró y la accionó contra la persona, no, todo lo que me está llegando, créanme, de un testigo que vio ahí lo que ocurrió en ese caso. Yolanda de Yomans, hay que prevenir la contaminación además de medir en qué situación estamos. Guillermo Valencia, autoridades no verifican emisiones porque obtienen buen ingreso fiscal por placas, muchas chimeneas abundantes en Hermosillo, ojo, de lo que estamos hablando. Adelante, David. Así es. Entonces te comentaba, pues yo creo que podemos empezar por lo más básico. A las autoridades les podemos dejar su parte y nosotros en nuestras casas podemos empezar por lo más básico, que sería la implementación o la reforestación de vegetación, empezar a plantar árboles en nuestras casas. Otro punto, como te comentaba ahorita, la contaminación visual que tenemos aquí en la ciudad. Hay una enorme cantidad de espectaculares que tenemos en todas las vías principales de la ciudad y no ponemos atención en ese punto. Eso es contaminación visual. Tan sencillo como empezar a retirar, poner lo más básico. ¿Para qué poner unas mantas de no sé cuántos metros por tantos metros que tapan lo que es la contaminación visual? ¿Sí? Y esto muchas veces nos distrae de lo que tenemos que hacer en realidad, ¿no? A lo mejor algún conductor o no falta ahí, ¿no? Pero yo creo que podemos empezar por lo más básico en nuestra casa y dejarle a las autoridades lo que ellos tienen que hacer, dejarles su parte. ¿Qué sería? Que sería empezar por aplicar la ley, como dice... Pero un programa especial se necesitaría, porque a mí sí me preocupa mucho los carros de procedencia extranjera. Yo no estoy de acuerdo que los quiten, la verdad. No, sería ya los tiene la gente. Sería inhumano eso, sería muy insensible. Sí. No, pero que los registren por lo menos. Que cumplan, nada más. Que los registren para ver, es decir, cámbiale, no sé, dale servicio más seguido, para ver si cometes... Chocan y se van. El hit and run aquí es muy común. Así es. La comisión de delitos también en las que participan, es decir, por lo menos que estén a la par de los demás, ¿no? Así es. Que estén dentro, es que es una ilegalidad, los que están ya están, detén el tráfico, detén el contrabando que sea en la frontera, pero lo que ya están no los puedes quitar, como alguna vez lo quisieron hacer, pero yo creo que por ahí, porque sí la ciudad, me preocupa Hermosillo, que en las horas picos es más conflictivo, que no hay estacionamientos, que hay demasiado carro y como decían por ahí ahorita, exacto, no hay un transporte urbano alternativo, no lo hay.
Entonces, yo creo que es muy importante por ahí empezar. Ángel, para concluir. Sí, sin lugar a dudas, el tema ambiental tiene muchas aristas, hay muchos temas, verificación vehicular, reforestación. El tema de reforestación, te doy un dato. Se dice mucho y esto ya está muy trillado aquí. Yo creo que lo que tiene que hacer la autoridad es hacer una medición, un inventario de cómo está la cobertura forestal en la ciudad. La Organización Mundial de la Salud define 9 metros cuadrados por habitante como mínimo. Para que te des una idea, la Ciudad de México tiene 15 metros cuadrados por habitante. La delegación Cuauhtémoc tiene 3 metros cuadrados por habitante de árboles. Pero en suma son 15 metros. 15, Monterrey tiene 6 metros cuadrados por habitante. Otro dato ahí que se me viene a la mente, Barcelona tiene 7 metros cuadrados de árboles por habitante, de área verde por habitante. Hermosillo, según el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, dice que andamos en los 6 punto y feria de metros cuadrados por habitante de área verde. Hay 450 hectáreas de área verde en Hermosillo, lo cual yo lo tomo y lo pongo a discusión porque no es permisible, no es una percepción real esa. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que poner en la realidad ahorita. En cuanto a la generación de basura, el cumplimiento a las normas, la normatividad dice que los rellenos sanitarios deben de tener una cobertura diaria, ¿sí? Llega la basura y la tienen que cubrir diariamente, pero no se hace, se deja. Eso genera emisiones, genera fauna nociva. Eso es muy bueno. No hay separación de la basura. O sea, no hay separación de la basura. Eso sería también algo empezar que la autoridad lo de hacer separación entre orgánicos, ¿no? El 60% de la basura que se genera aquí en nuestro estado es reutilizable, es reusable. Y no hay reciclaje, nada. Y no hay reciclaje. O sea, hay empresas particulares que se dedican a eso. Ajá, sí, de acuerdo. Pero creo que si todos tuviéramos la cultura de reciclar o reusar, podríamos ir disminuyendo los costos, porque operar un relleno sanitario a la autoridad le cuesta mucho dinero y eso lo pagamos nosotros. Pues. Entonces, todo da vueltas en esto. Yo creo que para concluir, Luis Alberto, lo primero que tenemos que hacer, entre otras muchas acciones, es que la autoridad aplique la normatividad y que el ciudadano, ¿sí?, cumpla y proteja y respete a los demás en el escenario de cuidar su entorno. Así de simple. Estoy de acuerdo. Yuri Gómez Ungar, voy a hacer un corte. Algo, David. Hay 9 estaciones meteorológicas en Hermosillo, 3 de las cuales miden partículas suspendidas. La información no la utilizan para mitigar. Me dice Colonia Altares, me suena que se está preparando el terreno para un nuevo impuesto, el de la verificación obligatoria a malnacidos. No, pues yo no sé, no, al contrario, no estaríamos de acuerdo con eso, no me suena. ¿Qué tienen pues? Adelante, con conclusiones, David. Sí, yo creo que por conclusión podemos empezar por lo más básico, nosotros como población, en tomar nuestro granito de arena, apoyarnos con nuestro granito de arena en lo que es la contaminación urbana, como dice aquí Ángel, empezar por separar la basura, empezar por plantar más árboles, empezar por lo que es la cultura de no tirar basura, de tener nuestras casas limpias, usar el auto lo menos posible. Muchas veces tomamos el auto para ir al Oxxo que nos queda a 2 cuadras, podemos hacerlo a pie, pero muchas veces no lo hacemos, nos vamos en carro. Por comodidad. Yo sé que el calor muchas veces las horas pico pues son muy agotantes, ¿no? Es muy desgastante eso, pero yo creo que podemos hacer un esfuerzo y empezar por lo más básico y dejarle a las autoridades lo que les corresponde, que ellos se apliquen se encarguen de aplicar lo que es la normatividad correspondiente, ¿no? Plenamente de acuerdo. Muchas gracias, señores. No, al contrario, felicidades al contrario, a todo Ángel López, equipo. Gracias a ti, Alberto. A todo el equipo, el equipo que se lleva Unirradio. No, pues vamos a continuar y yo le quiero recomendar que si tiene más dudas, consulte Círculo Sonora Hermosillo, la contaminación que nadie ve. Mañana le daré oportunidad al ayuntamiento que me dé su versión, porque me dice por acá Lupita Peña Uñuri, me manda un mensaje, me dice: buenos días, Implan realizó ya el plan de acción climática municipal y de acuerdo al inventario de gases de efecto invernadero, los automóviles son los mayores emisores. El plan incluye medidas de mitigación y adaptación. ¿Qué hubo? ¿Es lo que estamos diciendo? Sí, pues mañana invitaré a Lupita. Mañana te invito para que me lo expliques. Hago el compromiso porque hemos estado dándole duro con este tema. Hermosillo, la contaminación que nadie ve. Círculo Sonora se lo pone a debate. Gracias. Corte y vuelta. Muchas gracias. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. Este 22 de septiembre